espera verte, hay muchas cosas que alcanzar. Bienvenidos a Restauración y Victoria, un espacio donde la fe se levanta, las heridas sanan y las promesas de Dios se cumplen. con el ministro José Miguel Martínez. Prepárate para recibir palabra que transforma. Palabra que transforma. Que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera. Volver al pasado, querer recordar, traer al presente lo que quedó atrás, querer revivir aquello que Dios echó en el fondo del mar. Volver a sentir ese profundo dolor, acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera, porque Jesús pagó toda tu condena. Ahora tienes que poner la vista al frente en lo que Dios hará y que estarás presente. Tú eres parte de lo que hay en su mente. Hola, hola, Dios los bendiga un miércoles más aquí en Radio Fuente de Vida 100.1. Saludamos a todos los que se están conectando, empezando a conectar a través de la página de Facebook Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 Oficial. Y también a todos los que nos están escuchando a través de la radio, que esta mañana pues están quizá trabajando, están en la casa o están en la calle, en el transporte público, no sé desde qué lugar nos estés escuchando, pero te bendecimos, te saludamos. Tu hermana en Cristo, Mariana de Gives, una vez más aquí en tu programa Restauración y Victoria. Dios los bendiga. Sabemos que hoy Dios tiene preparado una palabra especial para tu vida, así que prepara el café o ponte los audífonos para que puedas escuchar esta palabra que Dios tiene preparada este miércoles, el día de hoy, aquí en la ciudad de Cancún, un día asoleado, un día caluroso, pero sabemos que Dios este día es bueno porque esta mañana fue buena su misericordia, ¿verdad? Si hoy podemos respirar es por esa misericordia que Dios nos ha dado un día más. Les recordamos todas las redes sociales donde puedes también sintonizar Radio Fuente de Vida en www.radiofuentedevida.com.mx, en YouTube Radio Fuente de Vida 100.1 FM MP21 Oficial, y también nos puedes mandar un WhatsApp, agrégalo a tu WhatsApp, el número de cabina 9987 42 88 39 9987 42 88 39. Ahí nos vas a poder estar escribiendo en la programación en vivo y nos puedes poner cualquier comentario, cualquier petición de oración. Si tienes alguna necesidad en este momento, no pierdas la oportunidad. Somos un cuerpo en Cristo y puedes escribirnos ahí en la cabina para que estemos al finalizar ya casi el tiempo, pues podamos orar por tu necesidad, ¿verdad? Porque como hermanos así debemos de estar orando unos por los otros, porque seguramente quizá estás pasando alguna situación y qué mejor que orar entre hermanos, ¿verdad? También saludamos a los que se van a estar conectando ahí en el Facebook. Puedes igual ponernos un comentario, comparte esta transmisión porque seguramente va a ser de canal de bendición para otras mujeres, para otros hombres, para otras personas que necesitan de la palabra, ¿verdad? Porque ¿quién no necesita de Dios? Todos necesitamos de Dios, de esa palabra que da vida, que da aliento, que renueva, que trae paz.
Todos de alguna u otra forma necesitamos de Dios, y más en estos tiempos tan complicados, ¿verdad? Hemos escuchado de muchas situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor del mundo, de nuestras familias, de nuestras comunidades, aquí en la ciudad de Cancún. Pero bueno, nuestra confianza y nuestra esperanza está en Jesús, en que pronto volverá y que todo lo que está aconteciendo, Él lo dijo. En su palabra está que iba a ocurrir, así que en Él está nuestra paz y nuestra confianza. Dios los bendiga a todos. Y bueno, esta mañana especialmente tenemos el tema cristianos inmaduros contra cristianos o versus maduros. Todos de alguna forma hemos experimentado ambos, tanto inmadurez como madurez. Y aunque quizá hay alguien que nos esté escuchando que no haya aceptado a Cristo, o tal vez digas, bueno, yo no soy cristiano, quédate en este tiempo para que puedas escuchar, para que la palabra de Dios, que es la que trae verdad, pueda hacer rema en tu vida. Y seguramente Dios y el Espíritu Santo te va a hablar ahí donde te encuentres. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea quien se mueva en esta hora, y que ahí donde tú te encuentres te hable, te ministre, traiga revelación y entendimiento de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Hoy te pedimos te muevas con poder y con autoridad, Señor, sobre cada vida que estará escuchando tu palabra, Señor. Que seas tú trayendo entendimiento, Padre, discernimiento, Padre, y seas tú, Señor, cambiando nuestra mentalidad, Señor, a la mentalidad de Cristo. Te damos gracias, Señor, por lo que harás esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, el tema de hoy, cristianos inmaduros y maduros. Y bueno, quiero comenzando diciendo o platicándote un poco. Uno de los momentos más felices que hemos vivido mi esposo José Miguel, quien comparte también aquí en la radio, como matrimonio, es cuando nacieron nuestros hijos. Y esa parte de cuando nace un bebé es algo, un amor tan grande, una felicidad tan grande por el recién nacido, ¿verdad? Y bueno, es una etapa tan linda, pero como padres, pues no queremos que nuestro hijo recién nacido se quede siendo siempre recién nacido, ¿verdad? Siempre sea bebé. De hecho, nosotros queremos como padres que crezca, que se realice. Nos preocupamos muchísimo si vemos que dentro de su crecimiento hay algo que no está pasando en la etapa correcta, ¿no? Y ¿a dónde vamos? Pues al pediatra, ¿verdad? A ver qué está pasando. Y de esa manera justamente nuestro Padre Celestial se siente feliz cuando nos ve nuestros primeros pasos en el área espiritual, en el sentido espiritual. Él está feliz porque nos recibe, pero Él no quiere que seamos niños siempre, ¿verdad? Esos niños pequeños. Más bien Él espera que como cristianos, como creyentes de Él, sigamos los pasos de Jesús y pasemos cada etapa y lleguemos a ser esos adultos maduros, ¿verdad? Que ya no solo son niños, sino van teniendo este crecimiento en la etapa que Dios quiere que tengamos y seamos estos adultos maduros. La madurez cristiana es un proceso de crecimiento espiritual continuo, o sea, continuamente estamos aprendiendo, continuamente mientras nosotros busquemos más de la presencia de Dios, la palabra, nos metamos a estudiar, pues continuamente estamos aprendiendo. Nunca en el caminar cristiano, mientras tú estés en esta carne aquí, en esta tierra, nunca vas a terminar de aprender. Y todos tenemos que ser transformados, pareciéndonos más a Jesús. No es algo automático ni algo que se logra con el tiempo o requiere rapidez, ¿verdad? Esto requiere tiempo, requiere paciencia, requiere constancia, requiere de nuestro esfuerzo también, y a veces nosotros nos cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha pedido, ¿no? Que nos metamos más quizá en oración, que leamos más la palabra, que asistamos más a la iglesia,
que sirvamos en algún área, ¿verdad? O que cambiemos ciertas actitudes que nosotros traíamos, ¿verdad? Del viejo hombre. Sin embargo, pues si nosotros no ponemos de nuestra parte y lo hacemos, pues muy difícilmente vamos a poder alcanzar y ver la transformación de alguien que empieza, un bebé, a una persona ya adulta, o alguien inmaduro a alguna persona madura. Porque el Señor siempre quiere que hagamos su voluntad. Recordemos que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable, perfecta, esa voluntad buena. Dios quiere cosas buenas. Dios quiere que aprendamos de cómo Jesús pasó diferentes situaciones siendo Dios, hombre, y cómo Él, pese a que vivió muchísimas situaciones, cómo a través de su ejemplo nosotros también podemos salir victoriosos y aprender de los pasos de Jesús. Así que esta mañana quiero que te quedes ahí atento a la palabra que Dios tiene preparado y podamos ver estas dos facetas del cristiano, cristianos inmaduros contra maduros, ¿verdad? Porque de alguna otra forma, como cristianos, nos vamos a tener que enfrentar a estas dos etapas. Y le doy gracias a Dios porque hoy nos permite también compartir con Karen y Ivonne, que ya son también de la casa, y hoy vamos a estar compartiendo, ellas van a estar también platicando acerca de este tema. Dios las bendiga. Gracias. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bendiciones para todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, hijas de Dios, siervas de Dios, vamos a entrar un poquito más en el tema para todos aquellos que nos están escuchando esta mañana. Para entender un poco más el tema, vamos a empezar definiendo ambos, ¿no? Los inmaduros con los maduros. Y algunas características que nos pueden decir para aquellos que nos están empezando a sintonizar y puedan entender este tema. Recuerden, vamos a estar platicando cristianos inmaduros contra cristianos maduros. Bueno, algo que tú mencionabas era acerca de que todos cuando nacemos vamos creciendo y pasamos de la inmadurez en nuestro desarrollo a la madurez. Esa vendría siendo la lógica de nuestro proceso de vida en esta tierra. Aunque también sabemos que hay gente que ya puede tener una edad de adulto y pueda creerse en una edad más joven. Y ahí vemos también como que el proceso se alteró y en vez de que esté viviendo una etapa madura en su vida, sigue viviendo en una etapa de inmadurez. Lo mismo que el proceso metabólico, fisiológico de cada uno de nosotros. Esa es la voluntad y es bueno para nuestro cuerpo y nuestro desarrollo, para nuestra vida social y nuestro entorno. De igual manera, nuestro Padre Celestial, que tiene planes de bien, también tiene dentro de ese plan un proceso de crecimiento, pero esto es espiritual. Tú mencionabas inmaduros y maduros. ¿Cómo yo puedo entrar a ese crecimiento espiritual o ser parte de? Para nacer en Cristo o en tener esta vida espiritual, porque sabemos que la gente o en la vida o en este mundo se fijan en el proceso físico, ¿no? Claro. Solo en el cuerpo o solo en la mente, pero muy poca gente se fija y se preocupa en lo espiritual. Si alguien nos está escuchando y dice yo quiero realmente vivir espiritualmente, edificarme espiritualmente, buscar y conocer más de Dios, bueno, para iniciar este proceso hay que pasar por la inmadurez, es parte de. Claro. Para ello hay que nacer primero. ¿Qué se necesita? Fe. Necesito creer únicamente solo en Cristo. Amén. En nada más, solamente en Él y arrepentirme de mis pecados. Cuando yo creo y me arrepiento es cuando yo nazco de nuevo. Y ahí inicia mi proceso de vida espiritual. Y al principio todos nosotros, nadie se salva, entramos a una etapa de inmadurez, la cual nos llevó a cometer un sinfín de errores, ¿a poco no? Así es. Errores. Y la idea de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vayamos creciendo y alcancemos una madurez espiritual. ¿Por qué Él quiere que seamos maduros? Porque la madurez va a producir siempre en nosotros esa obediencia, esas ganas, ese anhelo de hacer su voluntad.
y de ser guiado siempre por su espíritu, porque es un proceso espiritual, no en el alma, no en el cuerpo o en la carne, sino en el espíritu. Y la inmadurez se caracteriza por ser alguien que vive en las emociones, que vive en los impulsos, que reacciona de acuerdo a su entorno y no vive dependiendo a lo que le agrada a Dios, sino vive a lo que le es mejor para sí mismo. Y creo que en este proceso de vida cristiana todos hemos caído en eso, en creer que estamos haciendo lo correcto, pero sin abrir la Biblia, creyendo que hacemos lo correcto porque en nuestra propia opinión está bien, pero realmente nos hace darnos cuenta Dios que estamos viviendo en la carne o en las emociones y no dentro de su voluntad. Y una de las características que encontré en la inmadurez es que se enfoca en uno mismo. Creo que todos hemos pasado por ahí. A nadie de nosotros nos gusta tener que sentirnos incómodos o tener que dar la milla extra, o a veces nos sentimos hasta como que nos humillamos por no contestar o por tratar bien al que me daña. Y eso es lo que es una persona inmadura. Su enfoque es para beneficio propio. Otra cosa es que se ofende fácilmente. O sea, simplemente no me saludó, no me mandó un mensaje, ya falté a la iglesia un par de semanas y el pastor ni siquiera me mandó un mensaje, y ciertas cosas que hacen que rápidamente me ofenda, o la gente hace algo sin intención de ofenderme, pero yo me ofendo. Entonces es una característica de alguien que es inmaduro. Otra también es que tiene una dieta espiritual básica. ¿Qué pasa ahí? Que a veces estamos en la prédica, escuchando el mensaje, y la persona empieza a compartir, a predicar, y solamente agarramos lo que nos conviene. Pero si en la prédica ya lo que a mí me incomoda, me confronta, digo, no me gusta, hasta ganas de levantarme de la silla e irme de la iglesia. Entonces solamente soy selectivo en comer o en digerir lo que a mí me conviene, lo que creo que sí puedo hacer, y lo que ya me incomoda ya no me gusta. Son demasiado religiosos, diría yo, ¿no? Entonces una de las características de alguien inmaduro. No sé si Karen tenga de los maduros también. Bueno, a ver si tienen de los inmaduros, porque seguramente te vas a sentir identificado, tal vez ahora no, porque ya pasaste a otra etapa, o en algún área específico sí te vas a sentir identificado. Y bueno, vamos a ver algunas de estas características de la inmadurez. Sí, bueno, antes de dar algunas características también quiero mencionar, ¿no? Como bien decía Mariana e Ivonne, el bebé recién nacido en Cristo es inmaduro, pero el problema es también cuando nosotros tal vez ya llevamos unos años en Cristo y no nos hemos dado cuenta o no queremos reconocer esa inmadurez, ¿no? Porque puede suceder que yo creo que soy muy maduro, pero la realidad y mis acciones reflejan lo contrario, ¿no? Y algunas características de inmadurez podrían ser, como ya dijo Ivonne, reacciones impulsivas, culpar a los demás por los errores propios, ponerse a la defensiva ante cualquier circunstancia y buscar gratificación instantánea de cualquier cosa que hagas, ¿no? O sea, lo hago para que me vean, y si no me lo reconocen, me molesto o digo, oye, ni las gracias me dieron, no sé, ¿no? Entonces yo creo que esa parte ya nosotros con un poquito más de años en Cristo debemos examinarnos, ¿no? Y de ver si realmente somos inmaduros, porque va a haber también, toda la vida vamos a tener circunstancias dentro de la iglesia, con nuestra familia, en todo nuestro entorno va a haber situaciones, y ahí nosotros tenemos que poner ojo de cómo reaccionamos, porque nuestras reacciones o nuestras acciones son las que van a demostrar si somos maduros o inmaduros. Y pues lo contrario de la inmadurez para ser maduro, pues es obvio todo lo contrario que acaba de decir, ¿no? Ya no reaccionas impulsivamente, sino más bien piensas antes de actuar o piensas antes de hablar. No culpas a los demás, sino reconoces cuando te equivocas y obviamente vas, le pides perdón al Señor, te arrepientes y tratas de no volver a caer en ese mismo error.
Otra cosa sería que cuando estás en algún conflicto o en alguna situación es tener calma, ¿no? El dominio propio, controlar este carácter o este temperamento, ¿no? Que como humanos tenemos. Y algo más, en el servicio ya no estás buscando lo tuyo, como bien decías, ¿no? Que siempre muchas veces pensamos en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, sino más bien servir por amor a Cristo y por amor a mis hermanos, ¿no? Y yo creo que eso serían como algunas características de... Sí, existen muchas características, muchas que quizá tú ahora, el Espíritu Santo ahí te está recordando en este momento. Por ejemplo, busca atención. Todo gira a su alrededor, exige ser servido en lugar de servir, ¿verdad? Hay oportunidades que permite Dios que nosotros crezcamos, y una de esas es el servicio, ¿verdad? Y a veces solo queremos que nos sirvan a nosotros, ¿verdad? Que vemos alguna necesidad dentro de la iglesia y en lugar de aplicar el servicio, esperamos a que el líder o que los pastores lo hagan todo. Y bueno, ahí está. Hay momentos, como lo comentábamos, que cuando somos primeros, ¿verdad? Cuando estamos empezando en el camino de conocer a Dios, es válido, claro, es válido, porque pues estamos conociendo, ¿verdad? Al Señor, Dios nos está limpiando, Dios nos está transformando, estamos conociendo también a los hermanos, ¿verdad? Pero llega un momento donde también tenemos que pasar a otra etapa. Es inconstante, ¿verdad? Sus emociones se mueven. Hoy estoy muy feliz, pero mañana no aplico la palabra, ¿no? Salgo de la iglesia y bueno, voy muy motivado con la palabra, pero recordemos que la palabra no es para motivarnos, sino para vivirla, ¿verdad? Y la gran mayoría, déjame decirte, radio escucha, mujer, hombre, joven, anciano que nos estás escuchando, la gran mayoría del caminar con Cristo vas a enfrentar muchas situaciones muy complejas, muy complicadas, que quizá vas a decir, bueno, pero ¿y cómo le voy a hacer? Pero ahí está Cristo para enseñarte. Dice la palabra que Dios no permite una prueba mayor que la que no sepa que podamos soportar. Y aún así, si fuese muy difícil de soportar, siempre va a estar Cristo ayudándonos, aconsejándonos, abrazándonos, dándonos fuerzas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos enfrentado situaciones que decimos, hasta aquí, Señor, ya un día más con esta situación, con esta prueba y ya no puedo? Entonces nuestras emociones no pueden ser inconstantes. Tenemos que llevarlas a los pies de Cristo. Como les decía, en un inicio es normal, como todo niño es normal, pero llegará un momento donde nosotros tenemos que tomar el poder y la autoridad que Cristo ya ha dado en la cruz para que podamos atravesar y actuar de forma totalmente diferente a como Dios lo ha establecido en su palabra, ¿verdad? Y sujetando siempre nuestras emociones, porque ¿quién no quiere hacer su voluntad? Todos queremos de alguna forma hacer nuestra voluntad, lo que nosotros más queremos, lo que creemos, con lo que hemos crecido, ¿verdad? Aquellas situaciones, bueno, si me contesta o me habla fuerte, pues yo también voy a contestar y a hablar fuerte, ¿verdad? Si no me saluda, pues yo tampoco lo voy a saludar, porque yo voy a iniciar a saludarlo, porque voy a perdonar a mi esposo primero que él me pida perdón, ¿verdad? Entonces hay muchas situaciones con las que nos vamos a tener que enfrentar, y recordemos algo muy importante. Esto no se trata de una religión, se trata de un vivir, de una vida diferente, porque si lo llevamos solo al ámbito religioso, pues es el domingo, salgo de la iglesia, cierra la puerta a la iglesia y yo sigo viviendo pues bajo mi voluntad y no bajo la palabra, la voluntad de Dios. Y eso Dios no quiere para nosotros, ¿verdad? No quiere que siempre vivamos siendo esos niños como ahora que tengo mis niños, son pequeños, uno tiene 2 y otra 5, y cuando llega el no, o así no se hace, o hazlo así, berrinche, o come así, ¿cómo actúan? Berrinches. Bueno, ahora los hermanos se dan cuenta los domingos porque el niño
grita, se enoja porque no obtiene en ese momento lo que está pidiendo. Y así muchas veces nosotros nos comportamos, hacemos berrinche, bueno, como no me lo va a dar Dios, como no voy a recibir ahora la provisión que yo necesito en este momento, pues me voy de la iglesia, o no me hablaron, me voy de la iglesia, y así muchas situaciones, ¿verdad? Y como les decía, lo más importante es cómo lo llevamos a nuestra vida diaria. Sí, me gustaría comentar dos aspectos de la madurez y la inmadurez. Acabas de tocar uno y el otro no lo hemos comentado. Como una de las características de saber que yo soy madura es perdonar, ¿no? Cuando yo perdono, cuando aprendo a perdonar, ahí puedo ver que realmente soy maduro, porque ya la ofensa, aunque me dolió y me lastimó, se la entrego al Señor y yo perdono la ofensa y trato a mi hermano como si no me hubiera hecho lo que sea que haya sucedido, ¿no? Esa es una. Y de la inmadurez también creo que es muy importante que mencionemos que las personas que son inmaduras también causan muchas divisiones y traen chismes y hacen contienda dentro de la iglesia, y creo que eso es muy importante que lo identifiquemos, porque cuando nosotros lo hagamos o veamos que alguien lo está haciendo, pues ahí podemos ver que es una persona inmadura, ¿no? Que realmente está enfocada en ver con sus ojos físicos, pero no ver con sus ojos espirituales, pero es por lo mismo de la inmadurez. Entonces ahorita tú comentabas acerca de Natán, de tu bebé, y el Señor me muestra aquí un versículo que está en 1 Corintios 14:20, que era lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que cuando uno es niño, pues actúa como un niño, ¿no? O sea, y el niño está aprendiendo, está en lo que siempre decimos, está en un proceso de crecimiento, pero el proceso es eso, es una transición, es un proceso, o sea, es decir, vas de menor a mayor, no te quedas en un estancamiento, ¿no? Y las personas que son inmaduras pues siguen actuando como niños. Y en este versículo de 1 Corintios 14:20 dice: hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Entonces ahí es en donde el Señor nos quiere llevar, ¿no? Primeramente que nosotros podamos reconocer, a ver, estoy siendo inmaduro, ya dijimos varias características de la madurez y la inmadurez, examinarnos y ver, reconocer, ¿estoy siendo una persona madura o en qué área aún soy inmadura? Porque cuando nosotros actuamos de ciertas formas, literalmente nos están diciendo, o sea, eres un niño espiritual, sí, pero también a veces como adultos nos queremos comportar como adolescentes, ¿no? Entonces hay que cambiar la mentalidad, que era lo que decías también. La madurez es un proceso que también lleva al cambio de mentalidad. O sea, yo como niño tengo sí ciertas responsabilidades, cuando soy adolescente también, pero ya cuando soy adulto también tengo ciertas responsabilidades, y es identificar en cada etapa de la vida, tanto física como espiritual, cuáles son mis responsabilidades ya como hijo de Dios y qué cosas tengo que seguir trabajando para llegar a la estatura del varón perfecto, que al final esa es la meta, ¿no? A ser como Cristo. Amén, amén. Y creo que es muy importante, no es para ser perfectos y decir, bueno, no, hay áreas que, déjame decirte, que yo también soy inmadura, pero lo importante es reconocer y trabajar en esas áreas, ¿verdad? Porque no vamos a alcanzar la perfección, pero el Espíritu Santo siempre nos va a guiar y mostrar qué áreas todavía no han sido renovadas en el entendimiento de su palabra, para transformarlos y para que podamos madurar y alcanzar esa estatura. En Romanos 12:2 dice, que era lo que comentaba Karen, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena y perfecta, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros seguimos actuando y pensando, bueno, esto es lo que debe de hacerse, pues vamos a seguir teniendo estos tropiezos, ¿verdad?
Pero si nosotros actuamos buscando la palabra, que sabemos que esa es buena, esa va a ser agradable a Dios, va a ser perfecta, nos va a transformar, nos va a hacer actuar de diferente forma, y la gente va a poder ver que ahora Jesucristo vive en nosotros, ¿verdad? Porque qué mayor testimonio para nuestro esposo que quizás inconverso, para nuestros hijos que quizás no quieren ir a la iglesia, o nuestros vecinos o en nuestro trabajo, que siendo luz, que vean nuestro propio testimonio, nuestra propia forma de actuar, a veces ni siquiera hablamos o tenemos que hablar de Cristo como tal, ¿no? Pero nos ven y realmente he escuchado muchos testimonios que dicen, bueno, ¿qué tienes, verdad? ¿Qué hay en ti que es diferente a los demás hombres, a las demás mujeres? Y entonces ahí tú ya puedes hablarle de quién te transformó, de quién te guió. Sí, y otra cosa importante, algo que tú decías, ¿no? Que recordemos que nosotros ya no somos de este mundo. Es cierto, aquí nacimos, crecimos en un entorno con nuestra familia, aprendimos costumbres, tradiciones, maneras de resolver los problemas, de reaccionar, pero desde que nosotros nacemos nuevamente, pero ahora en lo espiritual, Cristo dice que nosotros no somos de este mundo, lo que significa que nuestra vida debe ser diferente a la de este mundo. En este mundo, todo lo que acabamos de decir de la inmadurez es meramente de este mundo. Es la forma en la que nos conducimos normalmente en la vida, que la gente actúa, reacciona, vive, decide, pero en Cristo debemos ser diferentes. Y si preguntamos, bueno, ¿cuál mundo es? Claro, es el reino de Dios. Y en el reino de Dios dice que hay santidad. Y que esa santidad es vivir diferente, apartado para algo especial, para un plan especial. Si nosotros leemos el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 20, nos empieza a dar la lista de las obras manifiestas de la carne. Y ese es el espejo perfecto para empezar a ver cómo estamos viviendo. Si yo aún sigo en pleitos, si sigo en contiendas, si sigo en eso, sigo en envidias, es meramente forma de vivir inmaduramente. Claramente ya podemos tener un tiempo y llegar a caer en el error y impulsivamente actuar. Una de dos, permitido, ¿para qué? Para darme cuenta que estoy viviendo más en otras áreas de mi vida que en lo espiritual, que es verdaderamente lo importante y lo destacable y donde Dios se glorifica. O decidimos vivir como nosotros queremos, sin amoldarnos a este mundo que tú leías, sin renovar nuestro entendimiento en la palabra de Dios. También mencionabas algo que decía, cuando sucede algo en la iglesia y no te gusta. Yo creo que es muy importante aprender a ser como haría Jesús. Yo creo que Jesús sería confrontativo, pero en amor, ¿no? Para que la persona no caiga en el error, para que la situación que está aconteciendo no contamine, no se siga expandiendo división. Exactamente, y vengan otros tipos de obras que no glorifican a Dios. Si tú te congregas, si asistes a una iglesia, si eres parte de un ministerio, yo te puedo decir algo: si tú estás en medio de la situación, acércate directo a la persona y dale la sugerencia, dale la recomendación, decide ayudarlo, decide darle el consejo, mostrarle tal vez ese error que la persona no ha visto, y no actuar como el mundo. Y un inmaduro, ¿qué haría? Murmurar, criticar, quejarse, hacer todas las acciones que no vienen propias del mundo de cual Cristo nos está invitando a hacer, que es de su reino. Así que es muy importante leer Gálatas, leer también Primera de Corintios, capítulo 3, que habla acerca de que somos colaboradores de Cristo. Y cuando no entendemos que somos un cuerpo y que tenemos que estar unidos para la gloria de Dios, viene esta situación, ¿no? Y es que mi iglesia es mejor que la tuya porque la mía es de 500 miembros. Dice Karen, no, la mía es mejor porque es de 5,000. No, la mía es mejor porque tiene sillas reclinables y acolchonadas. Y realmente eso no viene de Dios, no viene de un carácter maduro, viene de la carne, viene de la inmadurez.
porque es lo que pasaba en los tiempos de Pablo, que decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y decía Pablo, aquí nadie es de nada, aquí todos somos de Cristo. ¿A poco que cuando yo te bauticé en el nombre de Pablo, o fuiste bautizado en el nombre de Cefas? No, fue en el nombre de Jesucristo. Aquí ninguno es más, ninguno es menos, los que servimos, ya sea en alabanza, en enseñanza, todos lo hacen para la gloria de Amén. Dios. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor, exactamente. Sí, qué tan importante, ¿verdad? Son estos temas hoy en día, porque lo que comentabas, ¿no? Parece que el tiempo no ha pasado porque se repite, ¿no? Que si somos de tal denominación o de no solo de tal enseñanza, y bueno, entre hermanos en Cristo empezamos a hacer esta distinción cuando Dios vino a rescatar y a salvar a todos. Un solo cuerpo. ¿Y cómo es un maduro? ¿O cómo puedo yo saber que estoy siendo transformado de inmadurez a madurez? Bueno, aquí tengo un versículo que está en Hebreos 5:14, que dice, pero el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Entonces, para saber si yo soy una persona madura o cómo puedo llegar a esta madurez, definitivamente tengo que practicar la palabra de Dios. No hay de otra. Yo no tengo una fórmula para decirte, haz esto y este es el segundo paso. O sea, literal lo que la palabra dice, lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no perdonas, no te voy a perdonar. Si a mí me maltrataron, también te van a maltratar. O sea, es vivir en la palabra de Dios. Si nosotros no practicamos la palabra de Dios y hacemos lo que queremos hacer y vivimos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras pasiones, vivimos conforme, como decíamos hace rato, al modelo de este mundo, no voy a ser maduro. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mi propia voluntad, estoy viviendo mi propia vida cuando se supone que yo le pertenezco a Cristo. Tengo un manual, porque muchas veces así lo describimos como un manual en donde me dice cómo debo de llevar mi vida, pero si yo no practico esto, si no lo hago constantemente, eso es una práctica, ¿no? Como un futbolista. Se entrena y practica todos los días para tener rendimiento, para tener, para poder soportar, las condiciones de alguna cancha, qué sé yo, ¿no? Es una práctica todos los días, o cuando alguien está aprendiendo un instrumento, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Practicar todos los días para que en algún momento lo hagas perfecto, ¿no? Y hablamos de perfección, la perfección es igual a madurez. Entonces, practicando la palabra de Dios. Así es. Y por ejemplo, también otra cosa, creo que a veces huimos de ser maduros. Lo más fácil es seguir siendo inmaduros. Un ejemplo claro, cuando te pasa algo que a ti te incomoda o algo que sucedió y que para tu parecer no fue correcto como se hizo, o que buscamos la iglesia perfecta, ¿a poco no? Me voy a cambiar de iglesia por esta situación. Y te vas a otra iglesia y también no me gustó aquello. Y realmente lo que estamos haciendo es correr de la madurez. Porque esas situaciones son buenas para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a aprender algo de esa situación que está pasando. Tal vez está siendo mi percepción es diferente a la realidad, o puede decir que sí está sucediendo, pero ¿qué haría yo? O sea, actuar en mis impulsos, en lo que a mí me conviene, o hago las cosas conforme a la palabra. Me parece que un ejemplo súper perfecto de la madurez es Pedro. Pedro, se habla mucho de que negó a Cristo 3 veces. Y nosotros a veces hemos caído, tal vez no ahora, pero tiempo atrás en nuestros primeros pasitos, de sentir esa inmadurez. ¿En qué aspecto? De que se burlaran de los cristianos, ¿no? Y nos volvíamos cristianos de la secreta. Exactamente, secretos. No decíamos, somos cristianos. ¿Por qué? Porque se me van a burlar, me van a empezar a criticar. Entonces,
es parte de nuestro crecimiento. Y cuando Pedro le dice, es que tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos, estabas con ellos, no lo conozco. Y hablamos siempre de eso y se predica que negó a Cristo. Pero después, cuando ya el Señor se encuentra con ellos, le da ahora sí que una encomienda muy importante de que pastoree. Y le dice en el versículo 18 de San Juan 21, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Nos estaba hablando claramente de lo que le iba a pasar a Pedro en un futuro, pero cuando nosotros sabemos que madurar va a doler, él sabía que su madurez lo iba a llevar a un punto de morir crucificado, y sabemos que él prefirió de cabeza para no morir de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros, cuando sabemos que alcanzar madurez es perdonar, es soportar, es orar, es tener misericordia, es tener compasión, es vencer con el bien el mal, no queremos muchas veces. O de repente, ¿no? Cuando tal vez ya estás pastoreando o sirviendo y la misma situación pasa con la misma persona, y otra vez, y te piden un consejo, lo das y hacen lo que quieren. Todas esas situaciones que llega en nuestra persona, en nuestra humanidad, a decir, ay, ¿hasta cuándo, no? Pero también no es esperar que la persona cambie, sino también ver cómo yo voy a reaccionar ante esa situación. ¿Voy a huir o voy a afrontarlo? Entonces, una característica de ver que estoy madurando es que estoy sabiendo afrontar cualquier problema, cualquier situación, cualquier prueba, ya sea en la iglesia, en mi familia, en el matrimonio, donde yo me encuentre, como Cristo lo haría, afrontándolo con la ayuda del Espíritu Santo. Y también otra característica es que busca la unidad. O sea, cuando yo veo que ya no me estoy dejando llevar por lo que escucho, por lo que veo, o incluso, ¿no? Tal vez hay cosas que no me parecen, lo decía hace rato, pero siempre quiero unidad, o sea, que haya esta paz. La palabra dice estar en paz unos con otros, ¿no? Buscar siempre la paz. Y también tener discernimiento, cuando ya no todo le dices amén, ¿no? Porque a veces buscamos en prédicas en internet, vamos a una iglesia, vamos a otra, aquí y allá, que no está mal, pero si yo no soy maduro y no leo la palabra y no tengo estudios de la palabra de Dios, pues puedo ser fácilmente engañado. Y cuando ya tú escuchas una palabra, y no es que la critiques o la juzgues, sino que tú dices, voy a irme a la luz de la verdad para ver si lo que esta persona dice es así, porque creo que no. Yo ya leí ese versículo y me parece que lo estás sacando de contexto. Ahí también te estás dando cuenta que estás madurando, porque ya no eres tan fácilmente engañado, ¿no? Llevado por las emociones. Claro. Porque hoy en día hay muchas prédicas, y lo mencionabas, muy de emoción, muy de como el coaching, o sea, ya nada más quieren darte puras prédicas que no hablan del pecado, que no hablan del arrepentimiento, porque eso es madurez. Irnos arrepintiendo cada día de cosas que hacemos y no nos damos cuenta, nos está llevando a la madurez. Pero que nada más me digan fe, dinero, bendiciones, prosperidad, pues vamos a acabar siempre como personas inmaduras. Sí, me gustaría rápidamente compartir otro ejemplo de la vida de Moisés. Cuando Moisés vivía en Egipto, él creció, pues tuvo todas las enseñanzas de los egipcios, ¿no? Sin embargo, vemos que en la parte de cuando él va a visitar a sus conciudadanos y ve que están maltratando a uno de ellos, ¿qué hace, no? O sea, él era un adulto, pero en ese momento se dejó llevar por sus impulsos, y ¿qué hizo? Mató al egipcio. Entonces, una de las cosas que como inmaduros podemos tener también es huir de los problemas, ¿no? En vez de afrontar los problemas, es huir de los problemas. Pero ¿qué pasa? Él huyó, pero Dios ya tenía un plan para él, ¿no? O sea, él ya había sido escogido para salvar al pueblo. Entonces, aunque él se va, me parece que por 40 años, el Señor lo vuelve a llamar. ¿Y qué pasó después? Obedeció al Señor y perseveró en guiar al pueblo de Dios, que no es fácil. Uno como líder o como pastor no es fácil.
como cristiano no es fácil, pero otra de las características de la madurez es perseverar, mantenerse en la fe, que cuando vengan los problemas no huyamos, sino que más bien los enfrentemos, busquemos soluciones bíblicas y perseveremos, aunque nos esté doliendo, aunque a lo mejor no me está incomodando. Si te está incomodando es bueno, quiere decir que el Señor está trabajando, está obrando en tu vida. Permanece y persevera. Así es, así que seguramente Dios te está hablando esta mañana. Recordemos que el tema es cristianos inmaduros y todo esto que estamos hablando no es algo que llega de la noche a la mañana, no es algo que hoy recibo a Cristo, que hoy creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador, inmediatamente en cuestión de días o de semanas o de meses vamos a alcanzar esa madurez. No, claro que no, hermano, hermana que nos está escuchando. Esto requiere de esfuerzo, una parte de esfuerzo, constancia, y en la constancia entra el tiempo, ¿verdad? Porque pues es un tiempo, una entrega diaria, un diario, es una entrega total a Dios, y no es nada fácil, porque vamos a tener que llevar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra falsa enseñanza a la cruz, ¿verdad? Y ponerla ahí en esa cruz, a esta carne, y entregársela a Jesús, y es doloroso el proceso muchas veces, porque llevarnos a ese sacrificio que Dios quiere que vayamos, pues es doloroso, el proceso es doloroso, la santidad es dolorosa, ¿verdad? Pero Dios quiere eso para sus hijos. Dios quiere irnos perfeccionando cada día, que vayamos caminando y pareciéndonos más a Jesús cada día a través de esos ejemplos. Existen muchos pasajes de la Biblia y muchos personajes de la Biblia que nos son ejemplo, ¿verdad? De cómo vivieron en diferentes áreas de manera inmadura, pero fueron procesados para alcanzar la madurez, y otros tantos se quedaron inmaduros y se perdieron en el camino, ¿verdad? O se apartaron de Dios, o no quisieron dejar, ¿no? Por ejemplo, vemos el del hombre también rico, cuando Jesús le dice que pues deja todo, ¿no? Deja todo y sígueme, ¿no? Y que pues no pudo dejar sus riquezas para seguir a Jesús. Había algo que lo ataba, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos dice, deja esa forma de vivir que no es correcta, y no, con paciencia, con mucho amor, nos los repite varias veces, nos los enseña de varias formas, pero llega un momento donde tendrá que ser radical, o lo deja, o esa misma actitud, ese mismo pecado, esa misma forma de vivir te va a hacer apartarte de Jesús, del camino de Jesús, porque no podemos, ¿qué dice la palabra? No podemos ser tibios, ¿verdad? O somos fríos o somos calientes, porque tarde o temprano, si somos tibios, pues nos vamos a enfriar o nos vamos a apartar, o con estas corrientes de diversas cosas que ahora a través de las redes, ¿verdad? Con toda esta información que nos aparecen, pues nos podemos apartar cuando no estamos bien, bien cimentados en la palabra, bien establecidos, que no tenemos esta palabra fija en nuestros, no solo en nuestros pensamientos, sino en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra forma de vivir. Y por eso es tan importante, para poder encontrar la madurez, no sé qué opines Karen y Ivonne, la dependencia continua, ¿verdad? Para poder alcanzar esta madurez en diferentes áreas, dependencia continua en nuestro Dios, reconocer que nuestro guía y que el poder del Espíritu Santo para seguir ese ejemplo de Jesús, ¿verdad? Porque sin Él no podemos hacerlo, no es con nuestras fuerzas,
no es a través de, como decíamos, un coaching, ¿no? Sino es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos trae revelación, que nos ayuda, que nos trae cambio. Así que sin importar, a veces esperamos a que sea domingo para ir a la iglesia y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar esta en el tiempo de la alabanza o al final, ¿no? Esperamos ese tiempo el domingo y muchas veces se nos olvida, ¿no? No esperemos ese tiempo, recordemos que es importante tener esa intimidad con Dios, con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ahí esta área. Tenemos que ser reales con Dios, auténticos con Dios. Esta área, yo recuerdo algún área, ¿no? Me enojaba, actuaba impulsivamente, ¿no? Cualquier cosa que quizá me decía mi esposo o mi mamá, ¿no? Cuando vivía con ella, pues enseguida me enojaba y actuaba impulsivamente. Quizá no decía una grosería, pero con mi forma de alzar los ojos, de la mueca, de no hablarle quizá, o no contestarle a la persona, pues ahí estamos actuando impulsivamente, ¿no? Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la intimidad y decirle, Espíritu Santo, reconozco que soy pecador, reconozco que esta área no ha sido transformada, que no puedo, porque no puedo, hay veces que no vamos a poder con nuestras fuerzas, no puedo, Espíritu Santo, pero tú que estás en mí, ayúdame, transforma mi corazón, mis pensamientos, y la gran mayoría de las veces nos vamos a tener que enfrentar a procesos de sanidad, que quizá algo que aconteció en nuestra infancia, algo que nos marcó, alguna maldición generacional. Bueno, pues ahí está el Espíritu Santo para hacerte libre de cualquier situación. Para el Espíritu de Dios no hay imposible. Él saca a la luz todo y nos transforma, ¿verdad? Cada día nos transforma, y para que podamos ser esos imitadores de Jesús y llevar el Evangelio. Sí, fíjate que mientras estamos hablando y todo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Me trae a memoria algo, la queja, ¿no? Creo que la queja es como un signo de inmadurez. Me acuerdo que en su tiempo, cuando me tocaba dar consejería, pues hay diferentes formas de aconsejar, incluso las personas, ¿no? Te piden un consejo, se acercan a ti. Y hay momentos como de tranquilidad, que no hay problemas, o sea, no hay muchos consejos que dar, muchos conflictos, pero de repente viene uno, otro, y de repente me empecé a quejar y dije, ay, apenas voy a recostarme y ya me están llamando, no sé quién es, y un mensaje, y puedo hablar con usted, y no sé qué, y en vez de que yo dijera, wow, Dios, me estás preparando para ser madura cada día más, porque cada vez que tú das un consejo, también estás madurando, porque estás dando tu tiempo, estás escuchando, tal vez la misma persona y sigue haciendo lo que quiere, entonces es como recíproco, ¿no? La persona también está creciendo, tú también estás creciendo en madurez, y a veces lo primero que viene es la queja, porque no nos gusta ser incomodados, el tener que dar la milla extra, o simplemente decir, ay, otra vez, y esto y lo otro, o más servicios, o porque cambian la hora, o porque aquí. Entonces damos cuenta que Dios lo permite para que también podamos evaluar cómo estoy reaccionando. Qué está pasando en mí. Y algo muy importante, digo, no estamos hablando del tema, pero qué tal con los diezmos y las ofrendas. También es bien importante decir que a veces eso nos muestra si somos maduros o somos inmaduros. Podemos tener un tiempo y simplemente nunca diezmar o simplemente nunca ofrendar, porque viene a la mente, es para el pastor, es para enriquecer al pastor, es para lo otro, pero cuando tú vas creciendo en madurez te das cuenta de las necesidades que hay en el lugar donde te congregas, te das cuenta también del servicio de los líderes, del pastor, empiezas a abrir los ojos en muchos sentidos, porque eso es espiritual, y ya no te pesa el ofrendar, el diezmar, el ver la necesidad, y si tú tienes, ¿por qué no darlo de corazón, ¿no? Darlo con alegría, sin esperar nada a cambio. Y una iglesia que aprendió a hacer esto y creció en madurez fue la iglesia de Filipenses. Ellos, Pablo los exalta, los alaba, cuando ellos tienen siempre esa disposición para dar, que cuando Pablo necesitaba, ellos siempre estaban
para dar, sabiendo que él estaba en prisión, sabiendo que él tenía necesidad, o cuando le decía vamos a apoyar a los hermanos de tal lugar, eran los primeritos de decir nosotros vamos a dar. Y no iban a dar tal vez dar mucho, porque tal vez no lo tenían, pero lo que tenían lo daban de corazón. Entonces también, hermano, hermana, o quien nos está escuchando, si este domingo te congregas, diagnostica también en esa área, en las finanzas, porque recordemos que eso nada más es un medio para vivir en esta tierra, pero realmente donde vamos a hacer tesoros es en el cielo. Karen, ¿qué consejo le puedes dar a aquellos que nos están escuchando en esta hora y que están atravesando por estas etapas de inmaduro a maduro, o bueno, se encuentran maduros y puedan perseverar en esa madurez? Bueno, me gustaría regalarles un ejemplo que está en la Biblia, que todos lo conocemos, que es Pablo, ¿no? Nosotros conocemos cómo era el carácter de Pablo, y si no me equivoco, él tenía un temperamento colérico. Era una persona que sí era impulsiva, y que yo recuerdo leyendo las cartas que le escribió a las iglesias, le decían, ay, es que tú en las cartas eres muy osado, eres muy así, sí, pero cuando vienes acá eres como muy blandito, ¿no? Y él decía, espero no tener que ser de esa forma, ¿no? Para exhortarlos. Pero él era una persona que reconocía su condición muchas veces, y yo creo que muchas veces fue a llorar delante del Señor, porque si no, el Señor, o sea, sabemos que el Señor lo usó para escribir muchas cartas. Entonces, hay un versículo en Filipenses 3, del 12 al 14, lo voy a leer, y dice: con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Entonces aquí podemos ver que Pablo está diciendo, todavía no soy perfecto, o sea, hasta que me muera. Y tú y yo todavía no vamos a lograr alcanzar esa perfección, porque recordemos que esto es hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, mi consejo es persevera. Mantente fiel al Señor. Sé humilde. Reconoce cuando te equivocas, confiésalo, arrepiéntete y sigue adelante. Amén. No dejes que el enemigo te meta mentiras o engaños, porque muchas veces cuando nos equivocamos somos muy duros y decimos, ya no voy a ir a la iglesia, o ya no le voy a hablar a este hermano, o ya no voy a hacer esto. No, al contrario, hazlo, sigue yendo. Si te equivocas, no importa, sigue yendo a la iglesia, sigue yendo a los estudios, para que sigamos siendo perfeccionados. Es la perseverancia, la constancia que decías hace rato. Yo creo que eso es muy importante, no desistir, sino poner nuestra mirada en lo que es, en las cosas de arriba, como dice la palabra, sabiendo que nuestra recompensa está en los cielos. Y si en algún momento te cansas, porque eso es parte del cristianismo, de ser cristianos, pide ayuda y habla, ¿no? Porque pues a veces la gente también que es inmadura dice, no, pues es que nadie me ayuda, nadie sabe, pero tampoco no hablas, no dices qué estás atravesando. Entonces pide ayuda, acércate a quien más confianza le tengas, que veas que tengan el fruto del Espíritu en sus vidas, no con esas personas que quieren causar divisiones, traen chismes, no, con esas no, con esas ni te sientes, ora por ellas. Pero sí buscar ayuda y perseverar, constancia, y yo creo que a mí eso es lo que me ha ayudado, ¿no? Amén, amén. Yo sé que el Espíritu Santo esta mañana te ha hablado, te ha estado ahí ministrando en donde te encuentres, y bueno, seguramente te seguirá. Recuerda ir a las palabras de Dios y seguir buscando. No te quedes únicamente con esta palabra, sino tú también busca la presencia de Dios para que sea el Espíritu Santo quien te revele qué área de tu vida necesita ser perfeccionada. Y queremos ya casi para despedirnos, nuestro hermano Carlos nos escribe aquí a través del WhatsApp de la radio, dice: buenos días, por favor, si alguien desea ayudar a donar sangre al señor Rodolfo, es
ya que va a ser operado el día de mañana de una hernia. Su número telefónico lo voy a comentar aquí y pueden hablar directamente o mandar mensaje a esta persona. Es 99 83 53 2600. Repito, es para ayudar a donar sangre al señor Rodolfo. El número telefónico donde se pueden contactar con esta persona es 99 83 53 2600. Así, hermano, hermana, persona que nos estás escuchando, si tienes la oportunidad de ayudar a través de donación de sangre, tú eres apto, pues por favor ayuda al hermano, a la persona que está requiriendo, ya que va a ser operada. Saludamos también, no tenemos mucho tiempo, pero saludamos y bendecimos a todos los que nos están o nos escribieron de alguna otra forma a través de la página de Radio Fuente de Vida de Facebook. Recuerden, compartan esa transmisión, ya que para que sea de bendición para otras personas. Y hoy tenemos célula en Villas del Mar. Karen, ¿me puedes dar la información rápidamente? Sí, bueno, la célula es el día de hoy, todos los miércoles a las 8 p.m. y la dirección es Supermanzana 248, Manzana 82, lote 04. Estás invitado si vives en Villas del Mar 3, Villas del Mar 2 y sus alrededores. Te doy rápidamente mi número telefónico, es 99 87 40 22 20, para si quieres más información o mandarte la ubicación, pues ahí los esperamos. Y también los días domingos, si estás buscando una iglesia, ¿en qué horarios pueden ir a la iglesia Rey de Reyes? Estamos en Iglesia Rey de Reyes 11 de la mañana y 6 de la tarde, y estamos en Retorno Claveles. Si vamos caminando entramos por la calle del Hotel Antillano, si vamos en vehículo nos metemos en la calle del Hotel Luma, que está en la avenida Tulum, y es el retorno, es Iglesia Rey de Reyes, un edificio color azul con letras doradas. Pues Dios los bendiga, nos vemos el próximo miércoles. Recuerda, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios los bendiga, nos vemos próximo miércoles 11 de la mañana. Bendiciones. Jesús pagó toda tu condena, ahora tienes que poner la vista al frente en lo que Dios hará y que estarás presente. Tú eres parte de lo que hay en su mente. No te detengas más, corre, corre al frente y vuela como el águila. Por encima de tu tormenta verás que hay más que oscuridad. Bendiciones y una promesa